Los dedos nudosos por la artritis de Betty Mae Johnson se congelaron sobre el interruptor de la luz del porche, y se le cortó la respiración cuando unos gemidos desesperados atravesaron la ventisca de Montana. 3 diminutos cachorros de pastor alemán yacían moribundos en la nieve, con el pelaje gris cristalizado por el hielo, mientras su madre arañaba frenéticamente la puerta de madera con las patas ensangrentadas. No se trataba de un abandono. Era una petición de ayuda. La taza de café se resbaló de la mano temblorosa de Betty y se rompió contra el suelo cuando la reconoció como un rayo. La oreja izquierda de la madre tenía un tatuaje militar descolorido, números que había visto en soldados heridos hace 40 años en los hospitales de campaña de Da Nang. La mente de Betty se remontó a Michael, la última carta de su hijo desde Afganistán, en la que mencionaba a un ángel de 4 patas llamado Liberty. El mismo perro estaba ahora ante ella, con sus ojos ámbar reflejando la desesperación de una madre que trascendía las especies. «Dios mío», susurró Betty, abriendo la puerta de un tirón mientras los vientos árticos azotaban su frágil cuerpo. Afuera, la muerte se acercaba con cada respiración entrecortada de los cachorros. Adentro, una decisión esperaba que destrozaría 3 vidas para siempre. ¿Cuánto tiempo tenían antes de que alguien descubriera lo que ella estaba a punto de hacer? Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. 6 meses antes, Betty Mae Johnson era una mujer diferente. A sus 78 años, había sobrevivido a 3 guerras como enfermera de campo, había enterrado a su marido de 52 años y se había despedido de su único hijo, Michael, en un ataúd cubierto con la bandera de Afganistán. El rancho de 1.400 hectáreas en el condado de Glacier, Montana, se había convertido en su prisión de recuerdos, donde el silencio se extendía entre el amanecer y el atardecer como alambre de púas en su alma. Cada mañana, por costumbre, ponía 2 platos para el desayuno. Cada mañana, por costumbre, ponía 2 platos para el desayuno. Cada noche, hablaba con la silla vacía de Harold sobre el tiempo, los precios del ganado, cualquier cosa para llenar el silencio aplastante. Los cheques de la administración de veteranos seguían llegando, pero el dinero no podía comprar lo que había perdido. ¿Un propósito? ¿Una familia? La sensación de que su vida aún importaba a alguien. A 30 millas al sur, Sarah Mitchell se ahogaba en un tipo diferente de desesperación. La caravana doble que compartía con Tommy, de 8 años, se alzaba como una tirita manchada de óxido en 5 acres de matorral, rodeada de facturas médicas que ascendían a un total de $127,000. Financiada por facturas médicas que ascendían a $127,000. El cáncer de David había devorado sus ahorros más rápido de lo que la enfermedad consumió su cuerpo. Ahora, 3 trabajos, camarera en una cafetería, empleada nocturna en una gasolinera y limpiadora de casas los fines de semana, apenas cubrían los pagos de la hipoteca, que ya llevaban 2 meses de retraso. Tommy no había hablado más de lo necesario desde que murió su padre. El niño que antes parloteaba sobre dinosaurios y naves espaciales, ahora se comunicaba con encogimientos de hombros y silencio. Sus profesores lo llamaban mutismo selectivo, provocado por un trauma, pero Sarah sabía que era algo más profundo. Tommy veía demasiado, entendía demasiado, llevaba cargas que ningún niño de 8 años debería soportar. En la escuela primaria Jefferson, los niños cuchicheaban sobre su ropa de segunda mano y su tarjeta de comidas gratis. Lo llamaban raro porque prefería la compañía del perro de terapia de la escuela a la de otros niños. Sarah veía cómo su hijo se encerraba cada día más en sí mismo, sabiendo que no podía permitirse la terapia que él necesitaba desesperadamente. A 40 millas al norte, en Whitefish, Marcus Tank Henderson limpiaba su arma de servicio con metódica precisión. 23 años en el control animal del condado de Flathead le habían enseñado que los sentimientos eran un lujo que las comunidades pequeñas no podían permitirse. La cicatriz que le recorría desde la sien izquierda hasta la mandíbula le servía de recordatorio diario, un regalo de despedida de un pitbull cuando tenía 8 años, 47 puntos de sutura que habían cosido el miedo de forma permanente a su ADN. Su archivador contenía 3.247 registros de eutanasia. Cada uno representaba una tragedia potencial evitada, un niño que no sufriría su destino. La ley era clara. Los animales agresivos suponían un riesgo inaceptable. Y punto. Su hija Rachel no estaba de acuerdo, pero los jóvenes de 17 años vivían en un mundo de fantasía en el que todos los animales abandonados podían ser salvados y todos los finales eran felices.
Marcus guardaba una foto en su escritorio, el mismo a los 8 años antes del ataque, sonriendo sin saber que la confianza era un privilegio que algunas personas no podían permitirse. En aquellos días, dormía con una 38 debajo de la almohada y comprobaba las cerraduras 2 veces cada noche. Algunas personas lo llamaban paranoico. Él lo llamaba práctico. Ninguno de ellos sabía que, en cuestión de horas, sus mundos separados de dolor, desesperación y miedo colisionarían en la cocina de Betty Mae Johnson, cambiada para siempre por 4 animales desesperados que buscaban refugio de una tormenta que estaba a punto de desatar algo más que nieve y viento. La ventisca azotó el condado de Glacier como la furia de Dios, transformando la autopista 2 en una pesadilla de nieve arremolinada y hielo negro. El Honda Civic de 15 años de Sarah Mitchell temblaba con cada ráfaga de viento, sus neumáticos lisos luchaban por agarrarse al asfalto cada vez más traicionero. En el asiento del copiloto, Tommy apretó la cara contra la ventana helada, viendo cómo los postes de la valla desaparecían en la tormenta como fantasmas. «Mamá, el motor vuelve a hacer ese ruido», susurró Tommy, sus primeras palabras en 2 horas. Sarah tenía los nudillos blancos sobre el volante. La luz del motor llevaba semanas parpadeando, pero la elección entre reparar el coche o comprar comida no era realmente una elección. «Ya casi llegamos a la ciudad, cariño, aguanta un poco». El Civic emitió un silbido mecánico, tosió 2 veces y se apagó. Se detuvieron en el arcén, con las luces de emergencia parpadeando débilmente en la pared de nieve. Sarah giró la llave repetidamente, escuchando solo el clic hueco de una batería que perdía la batalla contra el frío. La calefacción se apagó con el motor y, en cuestión de minutos, su aliento comenzó a empañarse en el aire que se enfriaba rápidamente. «Tranquilo, Tommy. Voy a pedir ayuda». El móvil de Sarah no tenía cobertura, solo las burlonas palabras, solo llamadas de emergencia, en una única barra que parpadeaba y desaparecía. A través de la ventanilla del copiloto, Tommy vio un resplandor lejano, una cálida luz amarilla que se filtraba a través de la tormenta desde lo que parecía una granja a unos 800 metros de distancia. «Allí», señaló. «Hay alguien en casa». Sarah miró fijamente la oscuridad aullante que se extendía entre ellos y esa luz. El invierno de Montana no negociaba ni ofrecía segundas oportunidades. Sarah miró fijamente la oscuridad aullante que se extendía entre ellos y esa luz. El invierno de Montana no negociaba ni ofrecía segundas oportunidades. Podían morir congelados esperando una ayuda que tal vez nunca llegara o arriesgarse a caminar hasta la puerta de un desconocido. «Abrígate, cariño. Vamos a dar un pequeño paseo». El viento les golpeó como un puñetazo en cuanto salieron del coche. La nieve les pinchaba la cara con diminutas agujas de hielo, y Sarah tuvo que agarrar con fuerza la mano de Tommy para no perderlo en la ventisca. Cada paso era una batalla contra los montones de nieve, que a veces llegaban hasta la cintura de Tommy. Los zapatos de camarera de Sarah, diseñados para suelos de linóleo y turnos de 12 horas, no ofrecían ninguna protección contra los elementos. Después de 20 minutos que parecieron horas, tropezaron con un camino de grava. La casa del rancho emergió de la tormenta como la salvación misma, una sólida estructura de troncos con humo saliendo de la chimenea y luz que se derramaba por todas las ventanas. Pero fueron los sonidos del porche delantero los que paralizaron a Sarah. Unos gemidos desesperados y agudos atravesaron el viento. 3 pequeñas siluetas se acurrucaban contra la puerta principal, con el pelaje oscuro cubierto de hielo y nieve. Eran cachorros de pastor alemán, de unas 10 semanas, apenas vivos y llorando con los sonidos impotentes de criaturas abandonadas a su suerte. Y lloraban con los sonidos indefensos de criaturas abandonadas a su suerte. Una sombra más grande se movía frenéticamente a su alrededor, su madre, una magnífica pastora alemana cuyos ojos ámbar reflejaban la luz del porche con feroz inteligencia. Cuando vio a Sarah y Tommy acercarse, no gruñó ni retrocedió. En cambio, miró directamente a Sarah con una expresión que trascendía las fronteras de las especies. Era la mirada de una madre reconociendo a otra, una súplica silenciosa que no necesitaba traducción. «Por favor, ayúdalos», susurró Tommy, y Sarah se dio cuenta de que su hijo había recuperado la voz. Antes de que Sarah pudiera responder, se abrió la puerta principal. Betty Mae Johnson estaba en la entrada, con el pelo plateado revuelto por el sueño, vestida con un camisón de franela descolorido y unas botas militares que habían visto mejores décadas. Sus ojos azules, tan penetrantes como la escarcha de enero, lo abarcaron todo. 2 desconocidos en medio de la tormenta, 3 cachorros moribundos y una perra cuya desesperación irradiaba como el calor de un fuego.
Bueno, no se queden ahí parados dejando que se me escape todo el calor, dijo Betty, con una voz que transmitía la autoridad de alguien que había dado órdenes en hospitales de campaña y esperaba que se cumplieran. Lleva a esos bebés adentro antes de que se congelen, dudó Sarah. Señora, no queremos molestar, nuestro coche se averió. La vida es demasiado corta para ser educados cuando hay gente muriéndose en tu puerta, interrumpió Betty. Podéis explicarlo todo cuando todos respiren con normalidad. Ahora, moveos. Tommy ya estaba de rodillas junto a los cachorros, con sus pequeñas manos revisando suavemente a cada uno. La madre los observaba atentamente, pero no interfería, reconociendo de alguna manera que ese extraño niño no significaba ningún peligro. Este apenas respira, dijo Tommy, acunando al cachorro más pequeño contra su pecho. Y mira sus patas. Están sangrando. Los ojos de Betty se fijaron en la oreja izquierda de la perra, donde un tatuaje descolorido apenas se veía a través del pelaje enmarañado. Números y letras que significaban algo para alguien que había pasado 40 años curando a soldados. Se le cortó la respiración al reconocerlo, pero apartó ese pensamiento. A veces, la mente veía lo que necesitaba ver. Adentro, todos, ahora. El tono de Betty no admitía réplica. La tormenta está empeorando, y tengo café caliente y mantas calientes para cualquiera con el sentido común suficiente para aceptarlas. Al cruzar el umbral hacia el calor y la seguridad, ninguno de ellos se dio cuenta de que acababan de dar el primer paso hacia una historia que pondría a prueba todo lo que creían sobre la lealtad, la familia y lo que significaba ser humano. El amanecer se despejó gris y despiadado sobre el condado de Glacier. La tormenta había pasado, pero dejó tras de sí un metro de nieve inmaculada que transformó el paisaje en una engañosa postal invernal. Dentro de la cocina de Betty, el aroma del café fuerte y el bacon competía con el olor terroso del pelaje mojado de los perros y el olor antiséptico del agua oxigenada. Los 3 cachorros de pastor alemán habían sobrevivido a la noche, acurrucados juntos en un nido de viejas colchas junto a la estufa de leña. Su madre, a la que Tommy había bautizado en silencio como Liberty tras leer el descolorido tatuaje de su oreja, yacía vigilante cerca. Cada pocos minutos levantaba la cabeza para contar a sus cachorros, con sus ojos ámbar sin confiar del todo en la calidez y la seguridad que los rodeaba. Betty se movía por la cocina con la eficiencia de alguien que había pasado décadas tomando decisiones de vida o muerte bajo presión. Había limpiado y vendado las almohadillas desgarradas de Liberty, administrado líquidos subcutáneos al cachorro más deshidratado y alimentado a todos, con un biberón y leche de cabra que guardaba para los terneros huérfanos del rancho. «Ya has hecho esto antes», observó Sarah, viendo cómo Betty examinaba al cachorro más pequeño con manos expertas. «Los hospitales de campaña no solo tratan a humanos, cariño. Los animales también se ven envueltos en las guerras». La voz de Betty transmitía el peso de recuerdos que rara vez compartía. «Vi más que mi parte de víctimas de 4 patas en Vietnam, perros, en su mayoría. Algunos eran exploradores, otros solo intentaban sobrevivir como el resto de nosotros». Tommy se sentó con las piernas cruzadas junto a Liberty, ganándose poco a poco su confianza con una quietud paciente y palabras amables. El chico que apenas había hablado en meses ahora, mantenía una conversación unilateral con una perra militar traumatizada, con voz suave pero firme. «Sé que tienes miedo», le susurró a Liberty. «Yo también tenía miedo cuando murió mi padre. Pero la señorita Betty no hará daño a tus cachorros. Es buena gente». Las orejas de Liberty se aguzaron al oír su tono, y, por primera vez desde su llegada, movió la cola con cautela. La tranquila mañana se rompió exactamente a las 8:47 a.m., cuando unas pesadas botas pisotearon el porche delantero, seguidas de 3 golpes secos en la puerta que transmitían la inconfundible autoridad de las fuerzas del orden. «Control de animales. Abra la puerta». La taza de café de Betty se detuvo a medio camino de sus labios. Sarah palideció. Tommy se acercó instintivamente a Liberty, que se había puesto de pie con el pelo erizado y un gruñido sordo retumbando en su pecho. «Sra. Johnson, sabemos que está ahí dentro. ¿Tenemos informes de perros callejeros agresivos en su propiedad?» Betty dejó su café con deliberada calma. «Sarah, lleva a Tommy y a los perros al dormitorio de atrás. Cierra la puerta y no salgas hasta que yo te lo diga. No voy a dejarte sola para... Hazlo, ahora». La autoridad en la voz de Betty no admitía réplica. Sarah reunió a Tommy y ayudó a conducir a la familia de perros hacia la parte trasera de la casa, con las uñas de Liberty haciendo clic nerviosamente sobre el suelo de madera.
Betty abrió la puerta principal y se encontró a Marcus Henderson ocupando todo el marco, con su imponente figura incluso a la luz de la mañana. Detrás de él estaba el ayudante del sheriff Jim Crawford, un buen hombre que parecía incómodo con lo que les había traído allí. «Marcus», dijo Betty, con la fría cortesía que se reserva a los visitantes indeseables. «Es un poco temprano para visitas sociales, ¿no cree?». El rostro marcado por cicatrices de Marcus no mostraba ningún atisbo de humor. «Sra. Johnson, hemos recibido un aviso de animales peligrosos en su propiedad. Pastores alemanes. Las razas militares son impredecibles, especialmente las callejeras. Por la seguridad de todos, necesito inspeccionar su casa y sus terrenos». «¿Tiene una orden para esa inspección, Marcus?». «No se necesita una para emergencias de seguridad pública. Estos perros podrían tener rabia, ser agresivos o algo peor». Su mano descansaba casualmente sobre la pistola tranquilizante que llevaba en la cadera. «He visto lo que estos animales pueden hacerle a las personas, especialmente a los niños». Betty notó cómo la mano libre de Marcus tocaba inconscientemente la cicatriz que le recorría la mandíbula. Todo el condado conocía la historia. Marcus, de 8 años, fue atacado por el pitbull de un vecino, 47 puntos de sutura y un miedo de por vida que se había convertido en fanatismo. «Marcus, cariño, aquí no hay nada peligroso excepto tu actitud. Ahora, si quieres, vuelve con la documentación adecuada». «Señora, puedo oírlos». El ayudante del sheriff Crawford dio un paso adelante, con voz arrepentida pero firme. «Los perros ladran en la parte trasera de la casa. Marcus dice que han sido denunciados como perros callejeros sin las vacunas ni las licencias adecuadas. Eso es un problema de salud pública». La mente de Betty se aceleró. No eran perros callejeros. El tatuaje militar de Liberty demostraba que pertenecía a alguien, en algún lugar. Pero explicar eso significaría revelar detalles que no estaba preparada para compartir, recuerdos que había pasado 40 años tratando de olvidar. «Chicos, agradezco vuestra preocupación, pero esos perros no irán a ninguna parte hasta que yo lo diga». La expresión de Marcus se endureció. «Sra. Johnson. He sacrificado a más de 3000 animales en mi carrera. Todos y cada uno de ellos fueron sacrificados para evitar precisamente el tipo de tragedia que destruyó mi rostro. Puede cooperar o puedo conseguir esa orden y volver con más agentes. Usted elige». Desde la parte trasera de la casa llegó un sonido que hizo que todos se quedaran paralizados. La voz de Tommy, aguda y asustada. «Liberty. No. Vuelve». Una puerta se cerró de golpe. Unas patas resonaron por el pasillo. Liberty irrumpió en la sala principal como un misil gris, colocándose directamente entre Marcus y el pasillo que conducía a sus cachorros. Sus labios se retrajeron en un gruñido que dejó al descubierto unos dientes diseñados por la evolución para proteger lo que más le importaba. Marcus dio un paso atrás y llevó la mano a la pistola tranquilizante. «Ahí lo tiene. ¿Lo ve? Postura agresiva. Comportamiento territorial. Este animal es un peligro claro y presente. Está protegiendo a sus crías», espetó Betty. «Cualquier madre haría lo mismo. Los animales no son madres, señora Johnson. Son depredadores con instintos. Nada más». Tommy apareció en la entrada del pasillo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Solo quiere mantenernos a salvo. No es mala. Está asustada». Marcus miró al niño, pequeño, vulnerable, exactamente de la misma edad que él tenía cuando su mundo fue destruido por colmillos y furia. «Hijo, aléjate de ese animal, ahora mismo». «No». La voz de Tommy era tranquila, pero absolutamente segura. «Liberty no me hará daño. Sabe que soy su amigo». Para sorpresa de todos, Tommy caminó lentamente hacia Liberty. El gruñido del perro se desvaneció cuando el niño se acercó. Cuando puso su pequeña mano sobre su cabeza, ella comenzó a mover la cola. «Jesucristo», susurró el ayudante Crawford. «El niño tiene un don». El rostro de Marcus se contorsionó con una mezcla de rabia y terror. «Eso es exactamente lo que dijeron del perro que casi me mata. Oh, Rex es muy manso. Rex adora a los niños». Hasta que Rex intentó arrancarme la garganta. Liberty percibió la tensión creciente. Volvió a erizar el pelo, pero permaneció perfectamente quieta bajo el toque tranquilizador de Tommy. «Señora Johnson», dijo Marcus con voz mortalmente tranquila, «tiene 24 horas para entregar esos animales para su evaluación y cuarentena adecuadas. Si se niega, volveré con una orden judicial y agentes de refuerzo».
Y si ese perro vuelve a gruñirme, lo sacrificaré en el acto. Betty Mae Johnson se había enfrentado a francotiradores del Vietcong, había sostenido en sus brazos a soldados moribundos y había enterrado a los dos hombres que más había amado en este mundo. No se dejaría intimidar por un hombre cuyo miedo se había convertido en crueldad. Marcus Henderson, si vuelve aquí sin una causa justificada, le mostraré lo que es realmente la agresividad. Ahora sal de mi propiedad. Mientras los agentes se retiraban a su vehículo, Betty se dio cuenta de que la tormenta exterior no era nada comparada con la que se estaba gestando. En 24 horas, todo cambiaría. Las siguientes 72 horas transformaron el rancho de Betty Mae Johnson en el epicentro de una controversia en un pequeño pueblo que habría sido noticia de portada si el condado de Glacier hubiera tenido algo parecido al periodismo real. En cambio, la historia se extendió por la comunidad con la eficacia de los chismes y la distorsión de un juego infantil de teléfono. Para el martes por la mañana, se habían formado 3 bandos distintos en las cafeterías y los salones parroquiales de Whitefish. El equipo de Marcus estaba formado principalmente por padres con hijos pequeños, liderados por Carol Brennan, cuya hija de 6 años asistía a la escuela primaria Jefferson con Tommy. «No me importa lo adorables que ese niño crea que son esos perros», declaró Carol a cualquiera que quisiera escucharla en el Red Lodge Dinner. Marcus Henderson ha mantenido la seguridad de esta comunidad durante 23 años. Si él dice que esos animales son peligrosos, eso me basta. Sus seguidores asintieron con la cabeza mientras comían huevos revueltos y patatas fritas, recordando todas las noticias que habían oído sobre ataques de perros. El hecho de que ninguno de estos incidentes hubiera ocurrido en el condado de Flathead no disminuyó su convicción de que Marcus era lo único que se interponía entre sus familias y un apocalipsis canino. El equipo de Betty obtuvo el apoyo de una insólita coalición de veteranos militares, amantes de los animales y cualquiera que hubiera sido víctima del exceso de celo de Marcus. A la cabeza se encontraba el padre Michael O'Brien, de la Iglesia Católica de San Mateo, cuyos sermones semanales habían comenzado a incluir referencias directas a mostrar misericordia hacia los más desfavorecidos, ya fueran humanos o animales. «Esa mujer cuidó a mi hermano hasta que se recuperó en Da Nang», declaró Roy Patterson, un veterano de Vietnam que había conducido desde Kalispell específicamente para ofrecer su apoyo. Si Betty Mae Johnson dice que esos perros merecen una oportunidad, entonces, por Dios, merecen una oportunidad. El tercer grupo, liderado por el alcalde Jim Holbrook, buscaba desesperadamente un término medio que evitara que su tranquila comunidad se dividiera por lo que él consideraba en privado un montón de malditos perros. Pero incluso sus intentos diplomáticos de mediación fracasaban, ya que las posiciones se endurecían y la retórica se intensificaba. Mientras tanto, dentro de la casa del rancho que se había convertido en la zona cero, Sarah Mitchell estaba descubriendo la historia familiar que explicaba décadas de preguntas sin respuesta. Todo comenzó cuando encontró a Betty organizando viejas fotografías en la cocina, clasificando décadas de recuerdos con la precisión metódica de alguien que se prepara para la batalla. Una imagen en blanco y negro dejó a Sarah paralizada, una joven con uniforme militar sosteniendo a un bebé, ambos de pie junto a un hombre con uniforme del ejército. «Ese es mi Michael», dijo Betty en voz baja, al darse cuenta del interés de Sarah. Esa foto la tomaron el día antes de que lo enviaran a su segunda misión en Afganistán. ¿Y ese bebé que sostiene? Hizo una pausa y estudió el rostro de Sarah con nueva intensidad. ¿El bebé que sostiene? Hizo una pausa y estudió el rostro de Sarah con nueva intensidad. Ese bebé era Jennifer Lynn Mitchell, nacida el 14 de febrero de 1967 en San Antonio, Texas, de una enfermera del ejército soltera que no podía proporcionarle la vida que se merecía. Las manos de Sarah comenzaron a temblar. «Mi madre se llamaba Jennifer Lynn, me dijo que era adoptada, pero nunca lo supo. Tenía 19 años, estaba asustada y enamorada de un soldado que murió en Tet antes de saber nada del bebé». La voz de Betty transmitía 4 décadas de arrepentimiento. La agencia dijo que habían encontrado una buena familia cristiana en Montana. Les hice prometer que nunca me contarían los detalles. Pensé que así sería más fácil. La habitación quedó en silencio, salvo por el suave ronquido de los cachorros y el crepitar de los leños en la chimenea. Liberty, sintiendo la carga emocional del momento, se acercó para apoyar la cabeza en las rodillas de Sarah. «Así que tú eres mi». Sarah no pudo terminar la frase. «Abuela. Soy tu abuela, cariño. Y eso hace que Tommy sea mi bisnieto». La voz de Betty se quebró ligeramente.
He estado sola en esta casa durante 3 años, rezando por alguna señal de que mi vida aún tenía sentido. Entonces apareciste en medio de una tormenta de nieve con mi bisnieto, que tiene el mismo don con los animales que tenía Michael. Tommy levantó la vista de donde había estado enseñando a los cachorros a sentarse. ¿Esto significa que ahora somos familia? Cariño, somos familia desde el día en que naciste. Solo que yo aún no lo sabía. El emotivo reencuentro se vio interrumpido por el rugido de los motores diésel en la entrada. A través de la ventana de la cocina, vieron a Marcus Henderson salir de una camioneta para el control de animales, seguido por el ayudante del sheriff Crawford y 2 agentes que Sarah no reconoció. «Llega pronto», murmuró Betty, mirando el reloj de pared. «Aún le quedan 18 horas para que se cumpla el plazo». Las botas de Marcus resonaron en el porche con precisión militar. Su golpe en la puerta fue seco, oficial y totalmente impaciente. «Ezra Johnson, esta es su última advertencia. Abra la puerta». Betty intercambió una mirada con Sarah y luego se dirigió a la puerta principal con el paso firme de alguien que se ha enfrentado a amenazas peores que las de unos burócratas demasiado celosos. «Marcus, está entrando sin permiso. Le dije que volviera con la documentación adecuada. La tengo». Marcus levantó una carpeta de cartón llena de documentos oficiales. Una orden de incautación de emergencia firmada por el juez Morrison, una orden de cuarentena inmediata del Departamento de Salud del Condado y la autorización para usar la fuerza necesaria para garantizar la seguridad pública. Detrás de él, los 2 agentes desconocidos se movían incómodos. Sarah se dio cuenta de que eran de Missoula y que los habían traído específicamente porque no tenían relaciones personales que pudieran complicar la situación. «Sarah Johnson», dijo el ayudante Crawford en tono de disculpa. «Lamento que hayamos llegado a esto, pero necesitamos que entregue los animales pacíficamente. Nadie quiere que nadie resulte herido. El único que habla de hacer daño a alguien es Marcus», respondió Betty. «Esos perros no han mostrado agresividad hacia nadie. Todavía». El rostro marcado por cicatrices de Marcus era impasible. «Señora Johnson, he estudiado el comportamiento canino durante más de 20 años. Conozco las señales de advertencia y las veo en ese pastor. Comportamiento territorial, instinto protector sobre los recursos, mentalidad de manada, es el condicionamiento previo al ataque que se describe en los libros de texto». Desde el interior de la casa se oyó la voz de Tommy. «Liberty, quieta. Buena chica, quédate». Marcus se estremeció al oírlo. «Hay un niño en peligro inmediato. Agentes, vamos a entrar». «Esperen». Sarah apareció en la puerta, colocándose estratégicamente entre el equipo policial y su hijo. «Henderson, antes de que haga algo de lo que todos nos arrepentiremos, hay algo que debes saber sobre estos perros». «Señora, con todo respeto, nada de lo que me diga cambiará el hecho de que ese perro se llama Liberty», interrumpió Sarah, con una voz que resonó con claridad cristalina en el patio helado. «Es un perro militar, retirado del servicio activo en Afganistán. Sirvió en 3 misiones, salvó 23 vidas estadounidenses y obtuvo 2 menciones honoríficas por su valor bajo fuego enemigo». La expresión de Marcus no cambió, pero apartó la mano de su pistola tranquilizante. «Además», continuó Sarah, sirvió junto al especialista del ejército Michael Johnson, que murió salvando a su unidad de la explosión de un artefacto explosivo improvisado en las afueras de Kandahar en 2019. Liberty resultó herida en la misma explosión. El ejército la retiró con todos los honores. «Eso es imposible», dijo Marcus, pero la incertidumbre se había colado en su voz. «Los perros militares no deambulan por Montana». Betty dio un paso adelante, sosteniendo un sobre de manila desgastado. «El especialista Michael Johnson era mi hijo, Marcus, y estos son los registros de servicio de Liberty que me entregó en mi puerta un sargento de transporte del ejército muy apenado, que la perdió durante una tormenta de nieve en Colorado hace 3 semanas. Le entregó los documentos a Marcus con manos firmes. Matar. Ha estado protegiendo a mi bisnieto de la misma manera que protegió a mi hijo, de la misma manera que protegió a otros 22 soldados que regresaron a casa con sus familias porque un ángel de 4 patas les cubrió las espaldas». Marcus abrió la carpeta con dedos temblorosos. Su rostro palideció al leer el expediente militar de Liberty, las fechas de despliegue, los informes de misión, las menciones honoríficas y una evaluación médica final en la que se detallaban las heridas de metralla y los síntomas de trastorno de estrés postraumático que habían puesto fin a su carrera militar. «Dios mío», susurró el ayudante Crawford, leyendo por encima del hombro de Marcus.
Es una auténtica heroína de guerra. Uno de los agentes de Missoula bajó completamente el arma. Señor, con todo respeto, ¿de verdad vamos a sacrificar a una veterana condecorada? Uno de los agentes de Missoula bajó el arma por completo. Señor, con todo respeto, ¿de verdad vamos a sacrificar a una veterana condecorada? El mundo de Marcus se estaba desmoronando. Durante 23 años, su visión del mundo había sido binaria: animales peligrosos contra humanos inocentes. Ahora tenía documentos que probaban que el animal peligroso, que estaba tan decidido a destruir, había salvado más vidas humanas que la mayoría de las personas. Esto no cambia nada, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. El trauma puede hacer que cualquier animal sea impredecible. El entrenamiento militar no anula los instintos básicos. Tienes razón, dijo Tommy, apareciendo junto a su madre en la puerta. El trauma te hace impredecible. Te hizo odiar a todos los perros, porque uno te hizo daño cuando eras pequeño. Pero el trauma de Liberty le enseñó a proteger a las personas, no a hacerles daño. Las palabras del niño de 8 años golpearon a Marcus como un golpe físico. De la boca de los niños salían verdades que los adultos pasaban toda la vida evitando. Hijo, no lo entiendes. Entiendo que tengas miedo, continuó Tommy con la brutal honestidad que solo los niños poseen. Yo también tenía miedo cuando murió papá. Tenía miedo de todo. De la gente nueva, de los lugares nuevos, de los ruidos fuertes. Pero tener miedo no significa que todos los demás también tengan que tenerlo. Marcus miró a este niño pequeño que defendía sin miedo a un perro militar con más experiencia en combate que la mayoría de los veteranos humanos, y algo fundamental cambió en su pecho. La cicatriz de su mandíbula comenzó a palpitar, no por el dolor recordado, sino por el reconocimiento de cómo ese dolor había moldeado 34 años de decisiones. Srara. Johnson, dijo lentamente, necesito ver a estos animales por mí mismo. Evaluación profesional. Si muestran algún signo de agresividad, no. Tommy dijo con confianza, Liberty sabe distinguir entre las personas buenas y las malas, sabe que solo estás asustado, no eres malo. El ayudante Crawford carraspeó. Marcus, quizá deberíamos llamar para pedir consejo. No. La voz de Marcus era áspera, pero le temblaba la mano mientras cerraba la chaqueta de servicio de Liberty. Tomaré mi propia decisión, pero los evaluaré a mi manera, con mis protocolos. Todos los demás, manténganse atrás. Betty asintió lentamente, me parece justo. Pero Marcus, si le haces daño a ese perro, tendrás que responder ante mí. Y te prometo, hijo, que soy mucho más peligrosa que cualquier pastor alemán que hayas conocido jamás. Mientras el grupo se preparaba para entrar en la casa, que se había convertido en un campo de batalla entre el miedo y la compasión, ninguno de ellos se daba cuenta de que estaban a punto de presenciar algo que pondría en tela de juicio todo lo que creían saber sobre la lealtad, el coraje y el verdadero significado de la familia. La tensión en el salón de Betty era tan densa como para cortarla con un cuchillo mientras Marcus Henderson permanecía paralizado en la puerta, con su mano llena de cicatrices agarrando la pistola tranquilizante como si fuera un salvavidas. Liberty yacía junto a la chimenea, con sus 3 cachorros mamando tranquilamente, mientras Tommy estaba sentado con las piernas cruzadas cerca, leyendo en voz alta un ejemplar gastado de Where the Red Fern Grows. La formación profesional de Marcus entraba en conflicto con lo que le decían sus ojos. Todo lo que había aprendido sobre el comportamiento canino agresivo sugería que un perro militar con trastorno de estrés postraumático debería estar hipervigilante, ser reactivo y potencialmente peligroso. En cambio, estaba observando una escena de tranquilidad doméstica que parecía sacada de un cuadro de Norman Rockwell. No es lo que esperaba, admitió Marcus en voz baja al ayudante del sheriff Crawford, que estaba a su lado tomando notas en un informe de incidente que claramente no quería escribir. ¿Qué esperabas?, preguntó Betty desde la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, pero con una expresión más curiosa que hostil. Marcus se tocó la cicatriz inconscientemente. Agresividad, comportamiento territorial, señales de advertencia. Hizo una pausa y observó cómo Tommy acariciaba suavemente la cabeza de Liberty, mientras ella permitía que el niño de 8 años tocara a sus cachorros. Los perros militares son armas, señora Johnson. Están entrenados para atacar, para matar si es necesario. El hecho de que esté retirada no cambia su condicionamiento. Tienes razón a medias, dijo Betty, entrando en la habitación con 2 tazas de café. Le ofreció una a Marcus, quien la aceptó con sorpresa.
Los perros militares son armas, pero también son compañeros, protectores, miembros de la familia. Liberty no solo estaba entrenada para atacar, estaba entrenada para pensar, para tomar decisiones, para distinguir entre amigos y enemigos. Sara salió del dormitorio trasero, donde había estado organizando las pocas pertenencias de Tommy, tras tomar la decisión de quedarse en el rancho indefinidamente. La revelación de que Betty era su abuela había cambiado algo fundamental en su mundo. De repente, el aplastante aislamiento de la maternidad en solitario se había transformado en la cálida posibilidad del apoyo generacional. Señor Porras. Henderson, dijo Sara con cautela, ¿puedo preguntarle algo personal? Marcus se tensó, pero asintió. ¿Cuántos años tenías cuando te atacaron? 8. La palabra salió como un disparo. Atacaron, 8. La palabra salió como un disparo. La misma edad que Tommy. Sara se sentó junto a su hijo, que seguía leyendo mientras acariciaba distraídamente la enorme cabeza de Liberty. ¿Te imaginas a Tommy haciendo daño a alguien? ¿Te lo imaginas siendo agresivo o violento? Marcus miró al niño que se había enfrentado a agentes armados para proteger a un perro al que conocía desde hacía menos de 3 días. No, pero los niños no son perros. ¿O sí? Tommy levantó la vista de su libro, y su joven voz transmitía una sabiduría sorprendente. Mi padre solía decir que los niños y los perros se parecen mucho. Ambos necesitamos amor y seguridad, y alguien que nos enseñe a distinguir el bien del mal. La diferencia es que los perros descubren en quién confiar mucho más rápido que los niños. Como para demostrar su argumento, uno de los cachorros, un macho gordito y somnoliento con distintivas marcas blancas, se alejó tambaleando de su madre y cayó directamente sobre las botas de Marcus. En lugar de llorar o retroceder, el cachorro inmediatamente comenzó a intentar trepar por la pierna de Marcus, moviendo la cola con el optimismo ilimitado que solo los cachorros poseen. Marcus retrocedió instintivamente, llevando la mano hacia su arma. «Quítalo de mí». «No te está atacando», dijo Tommy con paciencia. «Está intentando jugar. Eso es lo que hacen los cachorros con las personas que les gustan». El cachorro, sin dejarse intimidar por el retroceso de Marcus, continuó su asalto a los cordones de los zapatos del oficial de control animal, gruñendo juguetonamente, mientras se enzarzaba en un combate mortal con las amenazas percibidas para los pies de su nuevo amigo. Liberty observaba la interacción con tranquila inteligencia, sin hacer ningún movimiento para intervenir. Su lenguaje corporal lo decía todo para cualquiera entrenado en leer el comportamiento canino. Orejas hacia adelante pero relajadas, cola a media altura, ojos alertas pero no agresivos. Estaba vigilando la situación, pero no sentía necesidad de actuar. «Te está evaluando», observó Betty, siguiendo la mirada de Marcus hacia la perra adulta, tratando de averiguar si eres amigo o enemigo. A los perros militares se les enseña a leer el lenguaje corporal humano, los patrones de voz y los indicadores de estrés. En este momento, Liberty sabe que tienes miedo, pero también sabe que no has hecho ningún movimiento realmente amenazante. Marcus se arrodilló lentamente, extendiendo un dedo tembloroso hacia el cachorro, que ahora estaba completamente enredado en los cordones de sus botas. En el momento en que su piel entró en contacto con el suave pelaje, algo cambió en su pecho, una relajación de la tensión que había llevado durante 34 años. El cachorro abandonó inmediatamente los cordones de los zapatos en favor de este nuevo y fascinante apéndice humano, mordisqueando suavemente el dedo de Marcus con dientes afilados como agujas que podrían haberle hecho sangre, pero no lo hicieron. «Tiene un buen control de la mordida», dijo Marcus automáticamente, su conocimiento profesional superando su miedo. Su madre le ha enseñado a no morder fuerte. «Liberty es una buena madre», coincidió Tommy. «Les enseña cosas todo el día. Mira esto». Se levantó y caminó hacia la puerta principal. «Liberty, guarda». La perra se puso inmediatamente de pie, colocándose entre Tommy y la puerta. Su comportamiento cambió sutilmente, seguía tranquila, pero ahora claramente alerta y lista para la acción. «Liberty, amigo», dijo Tommy, señalando a Marcus. «Amigo». Las orejas de Liberty se movieron hacia Marcus, luego volvieron a Tommy. Inclinó la cabeza, procesando la orden, y luego caminó lentamente hacia Marcus. Cuando llegó a él, se sentó y extendió una enorme pata. Marcus se quedó mirando la pata que le ofrecían durante un largo momento, con la mente luchando por conciliar ese gesto con décadas de miedo arraigado. ¿Nos está dando la mano? Es su forma de saludar a las personas que Tommy le dice que son de fiar, explicó Sara.
Lo ha estado haciendo desde la primera noche. Creo que es algo que aprendió en el servicio. Marcus extendió la mano con cautela y agarró la pata de Liberty. Sus ojos ámbar se encontraron directamente con los de él, y en ese momento de contacto, algo pasó entre ellos, tal vez el reconocimiento de un trauma compartido, o simplemente la constatación de que ambos habían pasado años temiendo las cosas equivocadas. «Vaya, maldita sea», murmuró el ayudante Crawford, viendo a su antiguo colega estrechar la mano al perro, al que había estado dispuesto a sacrificar una hora antes. El momento de paz se vio interrumpido por el ruido de vehículos en la entrada, múltiples motores, portazos y voces elevadas. A través de la ventana, Betty pudo ver al menos 6 camiones y todoterrenos, incluida una furgoneta de noticias de KPX de Missoula. ¿Qué demonios? Marcus se levantó rápidamente, llevándose automáticamente la mano a la radio. La puerta principal se abrió de golpe sin previo aviso, dejando entrar a una multitud de personas que llenaron el salón de Betty hasta los topes. Carol Brennan lideraba la carga, flanqueada por media docena de padres de la escuela primaria Jefferson. Detrás de ellos venían el padre O'Brien, Roy Patterson, y lo que parecía la mitad de la congregación de la Iglesia Católica de San Mateo. «¿Dónde está?», preguntó Carol, con voz aguda y llena de pánico. «¿Dónde está el perro peligroso?». Liberty se levantó inmediatamente y se colocó entre la multitud y los cachorros. Tenía el pelo erizado, pero no hizo ningún movimiento agresivo, simplemente se quedó lista, esperando instrucciones de los líderes de su manada. «Carol, ¿qué demonios crees que estás haciendo irrumpiendo en mi casa?». La voz de Betty podría haber congelado el fuego. «Proteger a nuestros hijos». Los ojos de Carol estaban desorbitados, fijos en Liberty con un miedo que hacía imposible una conversación racional. «Ese animal va a matar a alguien, y no vamos a esperar a que eso suceda». «Shroa Brennan», dijo Marcus, dando un paso adelante con una autoridad que sorprendió a todos, incluido él mismo. «Necesito que usted y su grupo se vayan inmediatamente. Esta es una investigación en curso». «¿Investigación?». Roy Patterson se adelantó, con su veteranía patente en cada paso. «Marcus, no puedes hablar en serio sobre hacer daño a este animal. Es una heroína de guerra condecorada». «Heroína de guerra o no, sigue siendo una depredadora», replicó Carol. «No me importa lo que haya hecho en el extranjero. Me importa lo que pueda hacerles a nuestros hijos». La sala estalló en discusiones. Los padres gritaban sobre la seguridad y la responsabilidad, mientras que los veteranos contraatacaban con historias de perros militares que habían salvado vidas humanas. Los miembros de la iglesia citaban versículos de la Biblia sobre la compasión, mientras que otros citaban estadísticas sobre ataques de perros. El nivel de ruido aumentó, hasta ser abrumador, caótico, aterrador. Y en medio de todo ello se sentaba Tommy Mitchell, de 8 años y completamente tranquilo, con la mano apoyada en la cabeza de Liberty mientras ella temblaba por el esfuerzo de no reaccionar ante el caos que la rodeaba. Temblaba por el esfuerzo de no reaccionar ante el caos que la rodeaba. «¡Basta!». La voz de Betty atravesó el estruendo como una carga de caballería. Todas las personas en la sala se quedaron en silencio, impresionadas por la autoridad de alguien que había pasado 4 décadas tomando decisiones de vida o muerte bajo presión. «Salgan», dijo en voz baja. «Todos ustedes. Ahora mismo. Esta es mi casa, todos ustedes. Ahora mismo. Esta es mi casa. Y están asustando a los animales». «Shroa Donson», dijo el padre O'Brien disculpándose, «solo queríamos ayudar». «Pues ayuden marchándose. Marcus tiene asuntos oficiales que atender aquí. El resto de ustedes están entrando sin permiso». Cuando la multitud comenzó a dirigirse a regañadientes hacia la puerta, Carol Brennan hizo un último intento desesperado. «Están cometiendo un terrible error. Cuando ese perro ataque a alguien, y lo hará, su sangre estará en sus manos». Señaló dramáticamente a Liberty, que seguía de pie, protectora, cerca de Tommy. «Mírenla. Miren esos ojos. No es una mascota. Es una asesina esperando su oportunidad». Tommy se levantó lentamente, con el rostro serio, más maduro de lo que le correspondía por su edad. «Será. Brennan, Liberty no está esperando para hacer daño a nadie. Está esperando a que alguien le diga que puede relajarse. Está asustada porque todos ustedes están gritando y actuando como locos. Pero no morderá a nadie a menos que intenten hacerme daño a mí o a sus cachorros. Eso es lo que hacen los buenos perros. Protegen a sus familias». Carol se sonrojó. «No te atrevas a darme lecciones, pequeño». «Señora».
La voz de Marcus era de acero envuelta en hielo. Amenazar a un niño en mi presencia es una decisión muy poco acertada. Le sugiero que se marche ahora, antes de que decida que esta situación requiere cargos adicionales. Cuando Carol salió furiosa, arrastrando a sus seguidores tras de sí, la habitación se sintió de repente enorme y vacía. Liberty se dejó caer lentamente al suelo, pero sus ojos permanecieron alerta, vigilando la puerta por la que había entrado el problema y por la que podría volver. Bueno, dijo finalmente el ayudante Crawford, podría haber ido mejor. Marcus enfundó su pistola tranquilizante y miró alrededor de la habitación, a Betty, cuya feroz actitud protectora le recordaba a su propia abuela. A Sarah, cuya fuerza tranquila hablaba de batallas libradas y ganadas. A Tommy, cuyo amor intrépido por un animal traumatizado les estaba enseñando a todos sobre el coraje, y a Liberty, cuyos ojos ámbar contenían una profunda lealtad y sacrificio que le hacían sentir humilde. Sarah Johnson dijo formalmente, tras mi evaluación, dictamino que estos animales no suponen una amenaza para la seguridad pública. Pueden permanecer bajo su custodia indefinidamente. El rostro de Tommy se iluminó de alegría, pero antes de que pudiera celebrarlo, Marcus levantó una mano. Sin embargo, continuó. Hay condiciones. Todos los animales deben tener la licencia y las vacunas correspondientes. Cualquier signo de comportamiento agresivo debe ser reportado inmediatamente, y señora Johnson, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Si pasa algo, cualquier cosa, yo seré responsable. Mi carrera, mi reputación, posiblemente cargos penales, ¿entiende lo que estoy arriesgando aquí? Betty Mae Johnson, que había pasado su vida tomando riesgos calculados en situaciones imposibles, asintió con gravedad. Hijo, entiendo perfectamente lo que estás arriesgando. La pregunta es, ¿entiendes lo que estás salvando? Marcus miró a Tommy, que había vuelto a su sitio junto a Liberty, leyendo en voz alta mientras 3 cachorros lo usaban como parque infantil. Por primera vez en 34 años, Marcus Henderson se permitió imaginar que tal vez, solo tal vez, no todos los perros eran monstruos esperando para atacar. Afuera, las nubes de tormenta se estaban acumulando de nuevo. Pero dentro de la casa del rancho de Betty, algo más cálido que el clima comenzaba a florecer. La frágil paz que se había instalado en el rancho de Betty duró exactamente 11 días. En una fresca mañana de jueves a finales de marzo, cuando los últimos y obstinados restos de nieve se rendían ante la temprana primavera de Montana, todo salió catastróficamente mal. Tommy había desarrollado una rutina con Liberty y sus cachorros que llenaba el vacío que había dejado en su corazón la muerte de su padre. Cada mañana a las 7, se levantaba de la cama y caminaba descalzo hasta la sala de estar, donde dormían los perros. Liberty lo recibía con un suave empujón con el hocico y un movimiento de cola que se había convertido en la fuente de alegría más confiable de su joven vida. Los 3 cachorros, ahora llamados Scout, Ranger y Bear según la metódica lógica de Tommy, de 8 años, se habían convertido en bolas de pelo revoltosas y traviesas. Eran lo suficientemente grandes como para causar pequeños desastres domésticos, pero aún lo suficientemente pequeños como para dormir apilados como hámsters de gran tamaño. Esa mañana de jueves, Tommy tomó una decisión que le perseguiría durante el resto de su vida. Quiero demostrarle a la señora Brennan que Liberty es buena, le anunció a Sarah durante el desayuno, con su tazón de cereales empapándose mientras gesticulaba emocionado. Si conoce a Liberty como es debido, verá que decimos la verdad. Sarah detuvo la taza de café a medio camino de sus labios. Tommy, cariño, la señora Brennan no quiere conocer a Liberty. Hay personas que no pueden cambiar de opinión, por mucho que les muestres. Pero tiene que hacerlo, insistió Tommy con la absoluta certeza que solo los niños poseen. Liberty salvó a soldados. Es una heroína, si pudiera demostrárselo. Betty, que había estado escuchando desde el fregadero de la cocina, se dio la vuelta con una expresión de suave preocupación. Cariño, tu madre tiene razón. Algunas personas tienen demasiado miedo de sus propias sombras como para ver la luz. Carol Brennan es una de esas personas. Tommy frunció el ceño con frustración. No es justo. Liberty no se merece que la gente le tenga miedo cuando nunca ha hecho nada malo. Los adultos intercambiaron miradas por encima de su cabeza. ¿Cómo se le explica a un niño de 8 años que la justicia es un lujo que el mundo rara vez ofrece? Después de que Sarah se fuera a su turno de mañana en la cafetería y Betty saliera a ver cómo estaba el ganado, Tommy tomó una decisión. Enganchó la correa de Liberty, una resistente correa de cuero que Marcus le había proporcionado como parte de los requisitos para obtener la licencia,
a su collar y se dirigió hacia la ciudad con el paso decidido de alguien en una misión de misericordia. Liberty lo siguió de buen grado, ya que su entrenamiento militar la convertía en una compañera de paseo ideal. Se mantuvo precisamente a la izquierda de Tommy, deteniéndose automáticamente en los bordillos y ajustando su ritmo al de las piernas más cortas de él. Para cualquiera que los observara, parecían un niño y su perro bien entrenado dando un agradable paseo matutino. El destino de Tommy era el patio de recreo de la escuela primaria Jefferson, donde sabía que Carol Brennan trabajaba como voluntaria como guardia de cruce durante la hora de entrada por la mañana. Su plan era sencillo: demostrar la obediencia de Liberty, presumir de sus trucos, demostrar de una vez por todas que era segura con los niños. Nunca pensó que las buenas intenciones pudieran tener consecuencias catastróficas. Carol Brennan los vio desde 2 manzanas de distancia. Sus agudos ojos, constantemente atentos a posibles amenazas para sus hijos, identificaron al enorme pastor alemán antes de reconocer al niño pequeño que sostenía la correa. Todas las pesadillas que había albergado durante las últimas 2 semanas se cristalizaron en un solo momento de puro terror. «Dios mío», susurró, y luego gritó con todas sus fuerzas: «Perro peligroso, entrad todos dentro». El patio, que momentos antes se había llenado del alegre caos de los niños que esperaban la primera campana, estalló en pánico. Los niños se dispersaron en todas direcciones, algunos corriendo hacia el edificio de la escuela, otros paralizados en el sitio con el miedo que provoca el trauma. El entrenamiento militar de Liberty se activó automáticamente. De repente, rodeada de figuras que gritaban y corrían, su cerebro, condicionado por el trastorno de estrés postraumático, interpretó el caos como una situación de combate. Se le erizaron los pelos, echó las orejas hacia atrás y se colocó protectora entre Tommy y las amenazas percibidas. «Liberty, no», gritó Tommy, pero su joven voz se perdió en el pandemonium. Carol Brennan agarró su teléfono móvil y marcó el 911 con dedos temblorosos. «Emergencia. Hay un perro feroz atacando a los niños en la escuela primaria Jefferson. Envíen a todo el mundo». En cuestión de minutos, la tranquila zona escolar se transformó en una zona de guerra. Coches de policía, ambulancias y el camión de control de animales de Marcus Henderson convergieron desde múltiples direcciones, con las sirenas a todo volumen y las luces encendidas. La furgoneta de noticias local, que había estado cubriendo una aburrida reunión del ayuntamiento, de repente tenía una noticia de última hora. Tommy estaba en medio de todo, con lágrimas corriendo por su rostro, tratando desesperadamente de calmar a Liberty, mientras los adultos gritaban órdenes y los niños gritaban en la distancia. Liberty, confundida y abrumada, comenzó a mostrar las posturas agresivas que su trastorno de estrés postraumático había suprimido, pero nunca eliminado. Ladraba con un sonido grave y autoritario, con la autoridad de un perro militar que impone su control sobre una situación caótica. Para los observadores aterrorizados, no eran los ladridos de un animal confundido que intentaba proteger a su dueño. Eran los sonidos de un depredador peligroso que se preparaba para atacar. Marcus Henderson llegó y se encontró con su peor pesadilla hecha realidad. El perro, al que había aceptado perdonar a regañadientes, ahora mostraba exactamente los comportamientos agresivos que había pasado toda su carrera tratando de evitar. «Tommy, aléjate del perro», gritó Marcus a través del sistema de megafonía de su camioneta. «Muévete lentamente hacia el edificio de la escuela». «No es mala», gritó Tommy, con la voz quebrada por la desesperación. «Solo está asustada. Dejen de gritar todos». Pero ya era demasiado tarde. La situación había cobrado impulso, alimentada por el miedo, la adrenalina y la mentalidad de turba que convierte a las personas racionales en multitudes peligrosas. La directora Janet Morrison tomó la decisión que selló el destino de Liberty. Se trata de una situación de cierre de emergencia código rojo. Todos los niños dentro inmediatamente. La alarma de cierre comenzó a sonar, un chirrido electrónico agudo que llevó los ya crispados nervios de Liberty al límite. El sonido le trajo recuerdos de los ataques con morteros en Afganistán, de la explosión que había matado a su compañero humano y le había dejado cicatrices psicológicas que ni siquiera los mejores veterinarios militares habían podido curar por completo. Liberty se abalanzó. No sobre los niños, ni sobre los adultos, ni sobre ningún ser humano. Se abalanzó sobre el altavoz instalado en la pared exterior de la escuela, tratando de silenciar el sonido que le causaba su tormento psicológico. Pero para Carol Brennan, para los padres presas del pánico, para los agentes de policía que llegaban y solo veían a una gran pastora alemana lanzándose por los aires con los dientes al descubierto, parecía un ataque.
Marcus Henderson tomó la decisión que definiría el resto de su carrera. Levantó su pistola tranquilizante y disparó. El dardo alcanzó a Liberty en pleno salto, con una carga sedante diseñada para animales de la mitad de su tamaño, ya que Marcus llevaba equipo destinado a pequeños animales callejeros, no a pastores alemanes entrenados militarmente. Ella se estrelló contra el altavoz, gritó una vez y cayó al asfalto. El grito de angustia de Tommy atravesó el caos como un cuchillo. «La has matado, la has matado». Se tiró sobre el cuerpo inmóvil de Liberty, sollozando con el tipo de dolor que los adultos pasan toda la vida aprendiendo a reprimir. El niño de 8 años que había encontrado su voz gracias al amor por un animal traumatizado, ahora estaba experimentando un trauma que cambiaría para siempre su forma de entender el mundo. Marcus enfundó su arma con manos que temblaban como hojas de otoño. Había tomado la decisión correcta según todos los protocolos que había aprendido, pero ver a Tommy acunar a la perra inconsciente le pareció el peor error de su vida. «No está muerta», gritó, con una voz apenas audible por encima de la alarma que seguía sonando. «Está sedada. Se pondrá bien». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Marcus sabía que no eran ciertas. Las repercusiones políticas de este incidente serían rápidas y despiadadas. Carol Brennan ya estaba hablando por teléfono con el alcalde, la junta escolar y, por lo que él sabía, probablemente también con el gobernador. La perra a la que se le había dado una segunda oportunidad acababa de desperdiciarla de la forma más pública posible. Cuando Sarah llegó, tras haber oído la noticia en la radio del restaurante, Liberty ya estaba cargada en el camión de control de animales. Tommy estaba sentado en la parte trasera de una ambulancia, no porque estuviera herido, sino porque los técnicos de emergencias médicas no sabían qué más hacer con un niño que estaba sufriendo un colapso emocional de tal magnitud. Betty Mae Johnson llegó la última, conduciendo su vieja camioneta con la urgencia temeraria reservada para las verdaderas emergencias. Echó un vistazo a la escena, las luces intermitentes, las cámaras de televisión, la multitud de padres enfadados y el rostro manchado de lágrimas de su bisnieto, y supo que el tranquilo interludio de sus vidas había terminado. La guerra por la vida de Liberty estaba a punto de comenzar en serio, y esta vez Marcus Henderson lucharía del lado de aquellos que la querían muerta. Las instalaciones del control animal del condado de Flathead nunca habían sido diseñadas para albergar a un prisionero famoso, pero eso era exactamente en lo que Liberty se había convertido en las 48 horas siguientes al incidente de la escuela primaria Jefferson. Las furgonetas de los medios de comunicación se alineaban junto a la valla metálica que rodeaba el edificio de hormigón. Sus antenas parabólicas apuntaban hacia el cielo como flores tecnológicas que buscaban señal en lugar de luz solar. Dentro del ala médica del centro, Liberty yacía en una jaula reforzada, con los ojos ámbar apagados por los sedantes y la confusión. Al tranquilizante que la había derribado en la escuela, le había seguido un régimen constante de ansiolíticos diseñados para mantenerla tranquila mientras la maquinaria legal avanzaba hacia su inevitable conclusión. Marcus Henderson estaba sentado en su oficina, mirando la orden de eutanasia que había llegado por correo certificado esa mañana. La firma del juez Morrison era una raya negra en la sentencia de muerte de Liberty, cuya ejecución estaba prevista en 72 horas, a menos que se produjera un milagro legal. No se le escapaba la ironía. Después de 23 años sacrificando animales sin pensarlo 2 veces, Marcus se enfrentaba ahora a la perspectiva de matar al único perro que había empezado a creer que podría ser diferente, el mismo perro que le había estrechado la mano, el mismo perro cuyos cachorros habían jugado con los cordones de sus zapatos, mientras él estaba arrodillado en el suelo del salón de Betty Johnson, recordando lo que se sentía al no tener miedo. Su teléfono vibró con otra llamada del alcalde Holbrook, la 15ª desde ayer. Marcus dejó que saltara el buzón de voz, sabiendo que contendría el mismo mensaje que las 14 anteriores. Maneja esto con discreción, Marcus. La ciudad necesita ver que nos tomamos en serio la seguridad pública. Sin excepciones, ni siquiera para los héroes de guerra. Un golpe en la puerta de su oficina interrumpió sus cavilaciones. Adelante. Rachel Henderson entró con una gruesa carpeta de cartón y la expresión de indignación, justificada que solo los jóvenes de 17 años pueden perfeccionar. La hija de Marcus había heredado la inteligencia feroz de su madre y la terquedad de su padre, una combinación que había complicado su relación desde el divorcio 5 años antes. «Papá, tenemos que hablar. Si se trata del perro, Rachel, no quiero oírlo. La decisión está tomada. ¿Por ti?
Rachel golpeó la carpeta contra su escritorio con tanta fuerza que esparció sus papeles. O por la turba de padres asustados que no saben distinguir entre un perro militar entrenado y un perro callejero rabioso. Marcus miró a su hija, la miró de verdad, por primera vez en semanas. Rachel tenía el pelo oscuro y los rasgos afilados de su madre, pero sus ojos tenían algo que le recordaba incómodamente a sí mismo a su edad. La certeza absoluta de que el mundo estaba dividido en lo que estaba bien y lo que estaba mal. El perro mostró un comportamiento agresivo delante de 30 niños. Eso no es una opinión, Rachel. Es un hecho documentado. Estaba protegiendo a Tommy de lo que ella percibía como amenazas. Eso también es un hecho documentado. Rachel abrió la carpeta y empezó a sacar las páginas impresas. He pasado los últimos 2 días investigando sobre el trastorno de estrés postraumático canino, papá. ¿Sabes qué desencadena los episodios en los perros militares? Marcus no respondió, pero su mano se movió inconscientemente para tocar su cicatriz. Ruidos fuertes, multitudes, situaciones caóticas, exactamente lo que ocurrió en la escuela. Rachel siguió sacando documentos, informes veterinarios, manuales de entrenamiento militar, estudios académicos. Liberty no estaba atacando a nadie. Estaba teniendo un ataque de pánico, igual que les pasa a los soldados cuando se les desencadena el trastorno de estrés postraumático. No importa que lo haya causado, Rachel. Lo que importa es que es peligrosa. ¿Como tú eras peligroso cuando volviste de Irak? La pregunta golpeó a Marcus como un golpe físico. Rachel tenía 12 años cuando él regresó de su despliegue, lo suficiente como para recordar las pesadillas, los arrebatos de ira, los meses de terapia que poco a poco habían reconstruido su capacidad para funcionar en la vida civil. Eso es diferente. ¿Cómo? La voz de Rachel transmitía la lógica inflexible de la juventud. Tú tenías trastorno de estrés postraumático. A veces me asustabas cuando te despertabas gritando o cuando los ruidos fuertes te hacían caer al suelo. ¿Deberían haberte sacrificado porque eras potencialmente peligroso? Marcus se levantó bruscamente, apartándose de la mirada acusadora de su hija. A través de la ventana de su oficina, podía ver las jaulas donde Liberty esperaba su ejecución, rodeada de los perros callejeros y abandonados que llenaban sus instalaciones cada semana. Nunca le hice daño a nadie, Rachel. Liberty tampoco, destrozó un altavoz, papá. Atacó un objeto inanimado que emitía sonidos que desencadenaban su respuesta traumática. Lo único vivo a lo que hizo daño fue a sí misma cuando se estrelló contra la pared. Rachel se acercó a su padre, que estaba junto a la ventana. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave, más propia de una hija que de una activista. Papá, ¿te acuerdas de lo que me dijiste cuando era pequeña? Después de aquella pesadilla que tuve sobre los monstruos en mi armario. Marcus cerró los ojos, recordando a Rachel, con 6 años, sollozando en sus brazos a las 2 de la madrugada. Te dije que los monstruos no eran reales, que las cosas aterradoras que había en tu cabeza no podían. Te hicieran daño si no les dejabas. Pero tú les dejaste, ¿verdad? Dejaste que el ataque de un perro cuando tenías 8 años se convirtiera en un miedo de por vida a todos los perros. Dejaste que el monstruo de tu cabeza tomara decisiones por ti. El silencio se prolongó entre ellos, lleno de 23 años de miedos no examinados y el peso de miles de animales que habían muerto a causa de esos miedos. ¿Qué quieres que haga, Rachel? La orden ya está firmada. Aunque quisiera cambiar de opinión, puedes recurrirla. Solicita una evaluación formal del comportamiento por parte de un psicólogo veterinario independiente. Argumenta a favor de la rehabilitación en lugar de la ejecución. Rachel sacó otro documento, este con el membrete de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Montana. Ladra. Jennifer Walsh es una de las principales expertas del país en trastorno de estrés postraumático canino. Ha aceptado evaluar a Liberty de forma gratuita si conseguimos una suspensión de la ejecución. Marcus se quedó mirando la carta, sintiendo como los cimientos de su visión del mundo se tambaleaban bajo sus pies. Durante más de 2 décadas, su trabajo había sido sencillo. Los animales peligrosos eran sacrificados, y punto. Ahora su hija le pedía que considerara que tal vez, solo tal vez, lo peligroso era una cuestión de circunstancias más que de carácter. Aunque Ladra Walsh pudiera ayudar a Liberty, el público no lo aceptaría. Carol Brennan tiene a medio condado convencido de que mantener vivo a este perro equivale a poner en peligro a los niños. Entonces les demostraremos que se equivocan.
La voz de Rachel transmitía una determinación que le recordó a Marcus porque se había sentido tan orgulloso e intimidado por su hija desde que tenía edad suficiente para formar frases completas. Papá, has pasado toda tu carrera siendo el tipo que toma las decisiones difíciles para que otros no tengan que hacerlo. Pero ¿y si, por una vez, fueras el tipo que lucha por las segundas oportunidades en lugar de las soluciones definitivas? Antes de que Marcus pudiera responder, sonó el teléfono de su oficina. El identificador de llamadas mostraba el número de Betty Johnson. Henderson, Marcus, soy Betty, te llamo para pedirte el mayor favor de tu vida. Marcus miró a Rachel, que escuchaba atentamente. Es Sarah. Johnson, si se trata del perro, se trata de mi bisnieto. Tommy no ha dicho ni una palabra desde el incidente en la escuela. No come, no duerme, solo se sienta junto a la ventana mirando fijamente sus instalaciones. Sarah está fuera de sí, y yo estoy viendo como un niño de 8 años muere por dentro, porque cree que ha matado a lo único que le hacía sentir seguro en este mundo. Marcus sintió un nudo en el pecho. Había estado tan centrado en las ramificaciones legales y políticas del incidente que apenas había considerado su impacto en el niño que estaba en el centro de todo. Señora Johnson, entiendo que esté molesta, pero la decisión la han tomado personas asustadas que no saben la diferencia entre justicia y venganza, interrumpió Betty. Marcus, voy a contarte algo que nunca le he contado a nadie. En Vietnam, tuve que elegir entre salvar a un soldado estadounidense herido y a un combatiente norvietnamita que habían traído a nuestro hospital de campaña. Ambos se estaban muriendo. Solo tenía sangre y morfina suficientes para uno. La línea se quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración de Betty. Elegí al chico estadounidense. Vi morir a ese chico vietnamita en una camilla a 2 metros de distancia, mientras le inyectaba sangre a alguien que se parecía a mi hermano pequeño en Montana. Ese soldado vietnamita no era mucho mayor que tú ahora, Marcus. Llevaba fotos de su familia en el bolsillo, cartas de su madre. Marcus se encontró conteniendo la respiración. Durante 40 años me dije a mí mismo que había tomado la decisión correcta. Los estadounidenses contra el enemigo. Nosotros contra ellos. Pero, ¿sabes lo que aprendí cuando me hice mayor y quizá un poco más sabio? Ambos eran solo chicos asustados que se vieron envueltos en algo más grande que ellos mismos, y dejé que el miedo y los prejuicios tomaran una decisión de la que me he arrepentido cada día desde entonces. La voz de Betty se hizo más fuerte, más urgente. Ese perro de tu perrera no es un monstruo, Marcus. Es una soldado asustada a la que le provocan los ruidos y el caos que le recuerdan el peor día de su vida. Igual que tú eras un niño asustado al que atacó un animal que alguien debería haber controlado. No dejes que tu trauma de hace 8 años destruya otra vida inocente. No cometas el mismo error que yo cometí hace 40 años. Marcus cerró los ojos, sintiendo el peso de cada decisión que había tomado en 23 años de control animal. ¿A cuántos perros como Liberty había sacrificado sin dudarlo? ¿Cuántas segundas oportunidades había negado por tener demasiado miedo de examinar sus propias motivaciones? Sarah Johnson, aunque yo quisiera ayudar, usted quiere ayudar. Lo noto en su voz. La cuestión es si es lo suficientemente valiente para hacerlo. Rachel observaba a su padre con una expresión de esperanza desesperada. Fuera de su ventana, los manifestantes se habían reunido a ambos lados de la calle, el equipo, Salvad a Liberty, frente al equipo, Seguridad Pública, y su competencia creaba una cacofonía de democracia en acción. Marcus tomó una decisión. Sarah Johnson, necesito que me consiga el mejor abogado de Montana. Alguien que se especialice en derecho animal y no le tenga miedo a una pelea. El rostro de Rachel se iluminó como en la mañana de Navidad. También necesitaré testigos de carácter, testimonios de expertos y un examen veterinario completo que muestre el estado psicológico de Liberty. ¿Puede encargarse de eso? Hijo, dijo Betty, con la voz cargada de emoción, puedo encargarme de lo que necesites. Pero, Marcus, una vez que empecemos esta lucha, no habrá vuelta atrás. La mitad del condado te llamará traidor a la seguridad pública. Tu carrera podría no sobrevivir a ello. Marcus miró la orden de eutanasia que tenía sobre su escritorio, luego a su hija y, a continuación, a la multitud de personas cuyos hijos había jurado proteger. Por primera vez en décadas, se sintió como la persona que había sido antes de que el trauma de un niño de 8 años definiera el resto de su vida. Sarah Johnson, hay cosas más importantes que las carreras profesionales. Salvemos a este perro.
La sala del tribunal de la jueza Patricia Morrison estaba abarrotada la mañana en que se decidiría el destino de Liberty. La audiencia de emergencia había atraído a espectadores de todo el condado de Flathead y más allá, transformando lo que debería haber sido un procedimiento rutinario de control animal en un circo mediático que sería recordado durante décadas. Betty Mae Johnson estaba sentada en la primera fila, con las manos curtidas tan apretadas en su regazo que los nudillos se le habían puesto blancos. A su lado, Sarah sostenía a Tommy, que no había hablado desde el incidente en la escuela 3 semanas antes. El silencio del niño se había convertido en un peso que oprimía a todos los que lo querían, un recordatorio constante de lo mal que habían salido las cosas. Detrás de ellos, la sala se dividió en bandos familiares. El padre O'Brien lideraba un contingente de feligreses de St. Matthew, cuya presencia era una silenciosa declaración sobre la misericordia y las segundas oportunidades. Roy Patterson y sus compañeros veteranos ocupaban toda una sección, algunos vestidos con sus antiguos uniformes de servicio en solidaridad con una compañera de 4 patas que había servido a su país con honor. En el lado opuesto, Carol Brennan estaba sentada rodeada de padres preocupados, con el rostro marcado por la expresión sombría de quienes están convencidos de que luchan por la vida de sus hijos. La Asociación de Padres y Maestros de la Escuela Primaria Jefferson había publicado un anuncio a toda página en el Whitefish Pilot, con fotos de sus hijos junto al titular: ¿A quién elegirás? En la mesa de la defensa, Marcus Henderson estaba sentado junto a Elena Vázquez, la abogada de Billings que había aceptado llevar el caso de Liberty de forma gratuita después de que Betty le hiciera 6 llamadas telefónicas desesperadas. Vázquez se especializaba en derecho animal y tenía fama de luchar por casos imposibles con la tenacidad de un pitbull, una ironía que no pasó desapercibida para nadie en la sala. La jueza Morrison llamó al orden a la sala, con su mirada severa recorriendo la abarrotada sala. A sus 62 años, Patricia Morrison había visto todo tipo de casos que Montana podía producir, pero ninguno como este. Damas y caballeros, este no es un foro público. Cualquier altercado supondrá la expulsión inmediata de mi sala. Su voz transmitía la autoridad de alguien que llevaba 30 años tomando decisiones difíciles. Estamos aquí para determinar si la pastora alemana conocida como Liberty supone un peligro claro y presente para la seguridad pública, lo que justificaría su eutanasia inmediata en virtud del Código de Montana 87.3.224. El fiscal del condado David Walsh, sin relación con el psicólogo veterinario que testificaría más tarde, se levantó para presentar el caso del Estado. Era un hombre delgado y nervioso que claramente deseaba estar en cualquier otro lugar, pero las elecciones tenían consecuencias y ser visto como blando en materia de seguridad pública no era políticamente viable. Su señoría, los hechos son claros. El 15 de marzo, la acusada animal mostró un comportamiento agresivo en un lugar público, concretamente en una zona escolar llena de niños. Ladró amenazadoramente, adoptó posturas de ataque y, finalmente, se abalanzó sobre un grupo de transeúntes inocentes. Según nuestras leyes, tal comportamiento constituye motivo para la eutanasia inmediata. Walsh llamó a Carol Brennan como su primera testigo. Ella subió al estrado con su mejor vestido de iglesia y una expresión de determinación justa. Shroa. Brennan, con sus propias palabras, describa lo que presenció en la escuela primaria Jefferson. La voz de Carol temblaba al recordar el terror. Vi a un enorme pastor alemán atacando a niños inocentes. Gruñía, ladraba y mostraba los dientes. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Si ese niño no hubiera estado sujetando la correa, creo sinceramente que ese animal habría matado a alguien. Gracias. No hay más preguntas. Elena Vázquez se levantó para el contrainterrogatorio, su pequeña complexión contrastando con la firmeza de su voz. Es rara. Brennan, usted dijo que el perro estaba atacando a niños inocentes. ¿A cuántos niños mordió realmente? Bueno, a ninguno, pero ¿con cuántos niños tuvo Liberty contacto físico? Carol se movió incómoda. Ninguno que yo viera, pero lo habría hecho sí. Sarah Brennan, ¿sí o no? ¿Liberty hizo daño a alguna persona en la escuela primaria Jefferson ese día? Una larga pausa. No, pero... No hay más preguntas. El testimonio continuó durante 2 horas. No hay más preguntas. El testimonio continuó durante 2 horas. La directora Morrison describió el caos y su decisión de iniciar los procedimientos de cierre de emergencia. Varios padres relataron el terror que sintieron al ver a sus hijos dispersarse presa del pánico. ¿El doctor?
Robert Chen, el veterinario de urgencias que había tratado a Liberty tras la sedación, testificó sobre su estado físico y los indicadores de estrés que había observado. A continuación, Elena Vázquez comenzó a presentar la defensa de Liberty. Su primera testigo fue la Dra. Jennifer Walsh, de la Universidad Estatal de Montana, cuya experiencia en el trastorno de estrés postraumático canino había quedado demostrada a lo largo de décadas de investigación y aplicación práctica. Dra. Walsh, basándose en su examen de Liberty y en sus registros de servicio, ¿cuál es su opinión profesional sobre su comportamiento en la escuela primaria Jefferson? La Dra. Walsh consultó sus notas antes de responder. Liberty mostró los síntomas clásicos de un episodio de trastorno de estrés postraumático desencadenado por factores estresantes del entorno. La combinación del ruido de la multitud, los gritos de los niños y, en particular, la alarma de cierre de emergencia creó una tormenta perfecta de factores desencadenantes de su respuesta traumática. Sus acciones fueron defensivas, no agresivas. ¿Puede explicar la diferencia? El comportamiento agresivo es depredador. Un perro que caza o ataca por motivos de dominio o territoriales, el comportamiento defensivo es reactivo, un animal que intenta protegerse a sí mismo o a su manada de amenazas percibidas. El entrenamiento militar de Liberty le enseñó a neutralizar las amenazas a la seguridad de su unidad. Cuando escuchó el sistema de alarma, su respuesta condicionada fue eliminar la fuente del peligro. El altavoz de la pared de la escuela. Exactamente. Atacó a un objeto inanimado, no a una persona. En realidad, esto es una prueba de su entrenamiento y disciplina, no de falta de control. Vázquez llamó entonces al estrado a Marcus Henderson, una decisión que sorprendió a todos los presentes en la sala. Señor Henderson, usted ha trabajado en el control de animales durante 23 años. En su opinión profesional, ¿es Liberty un animal peligroso? Marcus miró hacia la abarrotada sala del tribunal y sus ojos encontraron a su hija Rachel entre la multitud. Su gesto de ánimo le dio fuerzas para decir la verdad en lugar de dejarse llevar por el miedo. Su gesto de ánimo le dio fuerzas para decir la verdad en lugar de dejarse llevar por el miedo. No, abogado. Liberty es una veterana traumatizada que tuvo un mal día. En 23 años en este trabajo, he aprendido a distinguir entre perros malvados y perros asustados. Liberty está asustada, no es malvada. Un murmullo recorrió la sala. Carol Brennan palideció. ¿Qué le hizo cambiar de opinión, señor Henderson? La mano de Marcus se movió inconscientemente hacia su cicatriz. Me di cuenta de que había estado tomando decisiones basadas en mi propio trauma en lugar de en mi criterio profesional. Eso no es justo para los animales, y no es justo para la comunidad a la que sirvo. La última testigo fue la propia Betty Mae Johnson. A sus 78 años, dominaba la sala con la presencia de alguien que había pasado décadas tomando decisiones de vida o muerte bajo presión. Ezra Johnson, usted tiene una amplia experiencia con traumas tanto humanos como animales. ¿Cuál es su valoración del carácter de Liberty? La voz de Betty era firme y segura. Su señoría, he conocido a héroes y he conocido a villanos. Liberty es una heroína que ha quedado destrozada por la guerra. Al igual que muchos de nuestros soldados humanos, merece la misma oportunidad de curarse que damos a nuestros veteranos heridos. Hizo una pausa y miró directamente a Tommy, que la observaba con la primera chispa de esperanza que había visto en sus ojos en semanas. Y lo más importante, Liberty salvó el espíritu de mi bisnieto. Tommy no ha hablado desde el incidente en la escuela, porque cree que es responsable de su sufrimiento. Si ejecutamos a Liberty por tener trastorno de estrés postraumático, estamos diciendo a todos los veteranos, humanos o caninos, que el trauma es una sentencia de muerte en lugar de una condición tratable. Al concluir los alegatos finales, la jueza Morrison anunció que dictaría su decisión tras un breve receso. La sala del tribunal se vació y los partidarios de ambas partes esperaron en tenso silencio en el pasillo el veredicto que determinaría no solo el destino de Liberty, sino también el tipo de comunidad que quería ser el condado de Glacier. La jueza Patricia Morrison regresó a su estrado tras un receso de 20 minutos que a todos los que esperaban en la abarrotada sala les parecieron 20 horas. Su rostro no revelaba nada mientras hojeaba los documentos legales que determinarían el destino de Liberty, pero el ligero temblor de sus manos delataba la importancia de la decisión que tenía ante sí. En el asunto del condado de Flathead contra el pastor alemán llamado Liberty, este tribunal ha considerado cuidadosamente todos los testimonios y pruebas presentados.
Su voz resonó en la silenciosa sala con la gravedad de Salomón, preparándose para dividir al bebé. Tommy Mitchell permanecía completamente inmóvil en brazos de su madre, con el rostro pálido pero alerta, propio de un niño de 8 años. Durante 3 semanas había soportado el peso aplastante de creer que su decisión de llevar a Liberty al colegio había sellado su sentencia de muerte. Ahora, mientras el juez se preparaba para hablar, contuvo la respiración junto con todos los demás presentes en la sala. La ley es clara en lo que respecta a los animales que suponen una amenaza para la seguridad pública. Sin embargo, la ley debe aplicarse con sabiduría y compasión, especialmente cuando se trata de criaturas que han servido a nuestra nación con distinción. Los ojos del juez Morrison encontraron a Marcus Henderson entre la multitud. Señor Henderson, su testimonio fue particularmente convincente, dada su experiencia profesional y su evolución personal con respecto a este caso. Marcus se enderezó en su asiento, sintiendo el peso de 23 años de decisiones que nunca podría deshacer. Este tribunal considera que, si bien Liberty mostró comportamientos que podrían interpretarse como amenazantes, las pruebas demuestran claramente que estos comportamientos eran el resultado de un trastorno de estrés postraumático y no de una agresividad inherente o una intención maliciosa. Un suspiro colectivo recorrió la sala del tribunal. El testimonio pericial del Dr. Wall sobre el trastorno de estrés postraumático canino fue exhaustivo y convincente. El historial de servicio militar de Liberty habla de su carácter y entrenamiento. Betty Mae Johnson sintió que su corazón latía con fuerza contra sus costillas, como un pájaro enjaulado que lucha por su libertad. Sin embargo, el juez Morrison continuó, y sus palabras cayeron como un martillo sobre un yunque. Este tribunal no puede ignorar las preocupaciones legítimas de los padres con respecto a la seguridad de sus hijos. Por lo tanto, la permanencia de Liberty en esta comunidad debe estar sujeta a condiciones estrictas que protejan tanto su bienestar como la seguridad pública. El rostro de Carol Brennan se contrajo con decepción, mientras al otro lado del pasillo los veteranos y los amantes de los animales contenían la respiración. Liberty quedará bajo la custodia de la SROA. Betty Mae Johnson con las siguientes condiciones. En primer lugar, deberá someterse a 6 meses de terapia de rehabilitación intensiva con el Dr. Walsh en la Universidad Estatal de Montana. Segundo, deberá estar acompañada por un cuidador cualificado en todo momento cuando se encuentre en espacios públicos. Tercero, cualquier incumplimiento de estas condiciones dará lugar a una reevaluación inmediata de la decisión de este tribunal. El martillo cayó con la firmeza del destino mismo. Por la presente, se concede a Liberty una suspensión supervisada. Se levanta la sesión. La sala estalló. Los vítores de los partidarios de Liberty se mezclaron con los gritos airados de los padres que sentían que sus hijos habían sido sacrificados en aras de la corrección política. Tommy Mitchell pronunció sus primeras palabras en 3 semanas. «Hemos ganado, mamá, hemos ganado». Sarah rompió a llorar, abrazando a su hijo, mientras Betty Mae Johnson sentía que los 78 años de dolor acumulado comenzaban a transformarse en algo que se parecía mucho a la alegría. Pero la verdadera transformación se estaba produciendo en Marcus Henderson, que permanecía inmóvil mientras la gente pasaba a su lado, algunos felicitándole por su valentía, otros lanzándole miradas acusadoras por lo que percibían como una traición. Rachel apareció a su lado y rodeó a su padre con los brazos en un abrazo que salvó años de una relación complicada. «Papá, estoy muy orgullosa de ti», le susurró. Marcus abrazó a su hija con fuerza, dándose cuenta de que, por primera vez en décadas, él también estaba orgulloso de sí mismo. 6 meses después, el Día de Acción de Gracias. La cocina de la casa de Betty Mae Johnson rebosaba del caos controlado de una familia que se preparaba para celebrar su primera fiesta juntos en generaciones. Sarah removía la salsa mientras Betty rociaba el pavo, con movimientos sincronizados como bailarines que hubieran ensayado juntos durante años en lugar de meses. Tommy se sentó a la mesa de la cocina y colocó cuidadosamente las tarjetas con los nombres, con la metódica precisión de alguien que entiende que los detalles importan. Liberty yacía junto a la chimenea, con sus 3 cachorros ya crecidos tumbados a su alrededor en diversos estados de digno reposo. La terapia intensiva con el Dr. Walsh había hecho milagros, no borrando su trauma, sino enseñándole mecanismos de afrontamiento que le permitían vivir con él. Llevaba un chaleco especial que la identificaba como perro de terapia en formación. Su nuevo propósito daba sentido al antiguo dolor.
Los cachorros, Scout, Ranger y Bear, se habían convertido en magníficos animales, y cada uno había encontrado un hogar con familias que comprendían su herencia única. Scout vivía con el padre O'Brien en la iglesia, proporcionando consuelo a los feligreses en crisis. Ranger había sido adoptado por Roy Patterson, convirtiéndose en el compañero del viejo veterano que había descubierto que para curar un trauma a veces era necesario compartirlo con otra alma herida. Bear, el más gordo y sociable de los tres, había encontrado su vocación como perro de terapia en el hospital de la Administración de Veteranos de Kalispell. Un golpe en la puerta interrumpió los recuerdos de Betty. Abrió y se encontró a Marcus Henderson de pie en el porche, con una botella de vino en la mano y la expresión incómoda de alguien que no estaba seguro de ser bienvenido. «Marcus», dijo Betty con calidez, «empezaba a pensar que habías cambiado de opinión». «Sarah Johnson, yo». Marcus luchó por encontrar las palabras que nunca le habían resultado fáciles. «Quiero darle las gracias por invitarme. Significa más de lo que imagina». Rachel apareció detrás de su padre, con una amplia sonrisa. «Abuela Betty, ¿puedo llamarte así? Papá lleva una semana ensayando su discurso de disculpa. Cariño, la única disculpa necesaria es la mía por no haberte invitado antes». Betty los acompañó al interior, donde el calor de la familia y la comida creaban una atmósfera que envolvía a los visitantes como una querida colcha. Tommy levantó la vista de sus tarjetas de mesa. «Señor Henderson, le he reservado un sitio justo entre Liberty y yo. Ahora le cae bien, ¿sabe? Me lo ha dicho ella». Marcus se arrodilló junto al niño que le había enseñado más sobre el valor que 34 años de experiencia adulta. «¿Te lo dijo, verdad?» «No con palabras», explicó Tommy con la paciencia de un niño de 8 años. «Con la cola, cuando entraste, la movió 3 veces. Eso significa amigo que trae buenos olores». Efectivamente, Liberty se había levantado de su sitio junto al fuego y ahora estaba sentada educadamente a los pies de Marcus, moviendo la cola con lentos y deliberados movimientos por el suelo de madera. «¿Puedo?», preguntó Marcus, extendiendo la mano. Liberty olisqueó su palma y luego colocó suavemente la pata en ella, el mismo saludo que había ofrecido meses atrás cuando Tommy lo había declarado amigo, pero esta vez Marcus no dudó. Le estrechó la pata con la solemnidad de un tratado de paz firmado entre antiguos enemigos. «Vaya, qué sorpresa», dijo en voz baja. «Rachel tenía razón, tú realmente puedes distinguir entre las personas buenas y las malas, ¿verdad, chica?». Mientras se reunían alrededor de la mesa extendida, 4 generaciones unidas por las circunstancias y vinculadas por elección, Betty Mae Johnson miró a los rostros que meses atrás eran desconocidos y ahora eran irreemplazablemente familia. Sarah ya no cargaba con el peso aplastante de la maternidad en solitario. Tommy charlaba emocionado sobre su nuevo trabajo ayudando al Dr. Walsh con otros animales traumatizados. Rachel, planeando su primer año en el programa de veterinaria de la Universidad Estatal de Montana, Marcus, acariciando tímidamente la cabeza de Liberty mientras ella supervisaba los preparativos de la cena. «Antes de comer», anunció Betty, «me gustaría dar las gracias». Las manos se unieron alrededor de la mesa, creando un círculo que incluía no solo a los humanos, sino que de alguna manera también abarcaba a los perros, Liberty y sus hijos, todos encontrando su propósito en la sanación en lugar del daño. «Querido señor», comenzó Betty, con voz firme y segura, «gracias por las tormentas que unen a los extraños, por las segundas oportunidades que llegan en paquetes inesperados, y por recordarnos que la familia no siempre son las personas con las que nacemos. A veces son las personas que elegimos amar. Y gracias por los perros que nos enseñan sobre la lealtad», añadió Tommy solemnemente. «Por el valor que se hace más fuerte cuando se comparte», continuó Sarah. «Por el perdón que cura viejas heridas», dijo Marcus en voz baja. «Por la esperanza que nunca se rinde», concluyó Rachel. «Amén», dijeron todos juntos. Mientras comenzaban a pasar los platos por la mesa, Liberty se acomodó a los pies de Tommy con un suspiro de satisfacción. Afuera, el cielo de Montana estaba despejado y frío, pero dentro de la cocina de Betty Mae Johnson, el calor emana no solo de la chimenea. Proviene del conocimiento de que, a veces, cuando el mundo parece más oscuro, la salvación llega de las formas más inesperadas, a veces con 4 patas, a veces en la fe inocente de un niño, a veces en la voluntad de una anciana de abrir su puerta a extraños que buscan refugio de las tormentas de la vida. La comida que siguió sería recordada por todos los presentes como una de las mejores que jamás habían compartido, sazonada con gratitud y servida con generosas porciones de gracia.